cuanto a la cena digo nada más que esto, que nosotros creemos lo que Jesús dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, tomad, bebed, esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Y no hacemos más que eso, repetimos eso, porque la Iglesia a través de los siglos, con tantos desvíos que ha habido, se ha metido con este tema de la cena en un berenjenal. Los católicos creen en la transubstanciación, que es una palabra muy rara, que significa para ellos que ese vino se convierte realmente en la sangre y que esa hostia se convierte en el pan. Jesús no dijo que se convertía, dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pues, bueno. Y después hay otros que lo toman como símbolos. Las iglesias más tradicionales, evangélicas, hermanos libres, bautistas, pentecostales, nazarenos. Y hay algunos que creen que en el momento, en que tiene un nombre, eso que no me lo acuerdo, que en el momento de tomar la cena, ahí en ese momento el pan se convierte en la carne de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y bueno, esos son símbolos. Y el tercero es el bautismo. El bautismo es agua. Son las únicas tres cosas que han permanecido. Ahora, me gustaría hablar sobre eso. ¿Por qué el agua? ¿Por qué tenemos que sumergir a la persona? ¿Por qué tenemos que bautizar a la persona? Primero, les recuerdo que la palabra bautismo no es una palabra castellana. Hay palabras que se traducen del idioma original al castellano, pero hay algunas palabras que no tienen traducción. Simplemente se toma el sonido y se le da el mismo valor que en aquel idioma. Traducción es traducir y esto es transliteración. Entonces, en realidad, la palabra sería, en castellano, sería sumergir. Cuando un griego usa la palabra baptismo, que es la palabra en griego, y nosotros queremos traducirla al castellano, tendríamos que decir sumergir. Si alguien sumerge, qué sé yo, el reloj en agua, está bautizando el reloj en griego. Es la palabra que ellos usan. La Iglesia tomó esa palabra, sumergir en griego, y la trajo en los primeros cristianos, la trajo, los que tradujeron la Biblia al castellano, la tomaron literalmente y no pusieron sumergir, pusieron baptizar o bautizar. La tradujeron de esa manera. ¿Y por qué hay que sumergir? Sería la pregunta. ¿No es cierto? Porque también a través de la historia tengo que decirles que la Iglesia se desvió y hay un montón de tipos de bautismo, desde la aspersión, la ablución. Hay unos que te tiran con una olla, te mojan la cabeza, otros, bueno, distintos tipos. Pero ¿por qué la Biblia dice que hay que sumergir? Entonces, es más, Jesús llega al colmo de decir en Marcos 16 que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Está diciendo que el que cree y se sumerge en agua será salvo. Y está juntando la fe y el hecho de sumergirse en agua con la salvación. Cuando Pedro predica en Pentecostés, predica lo mismo que aprendió de Jesús. Por eso cuando le dicen qué tenemos que hacer a los que creyeron la palabra, les dice lo que tienen que hacer. Se tienen que arrepentir, se tienen que bautizar para perdón de los pecados. Es una cosa muy seria esto. Estamos diciendo, se tienen que arrepentir, ya la fe vino, porque ellos cuando preguntan ¿qué haremos? Es porque ya creyeron en el mensaje. Ahora que creo, ¿qué es lo próximo? Te tenés que arrepentir, te tenés que sumergir en agua para perdón de los pecados. ¿De dónde sacó Pedro eso? Lo sacó de lo que Jesús enseñó. Más adelante Pablo tiene esa experiencia. En Hechos 22, Pablo relata su conversión y cuando cuenta cómo fue, llega a un punto en que dice que un tal Ananías lo encuentra
en Damasco, en una casa, y cuando Ananías entra a la casa le dice a Pablo, ya no es ni Jesús ni Pedro, es Pablo, le dice: ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, que traducido al castellano sería: sumérgete en agua y lava tus pecados. ¿Cómo es el tema? ¿Acaso el agua son aguas como algunos en los desvíos de la iglesia han enseñado, son aguas salutíferas? ¿Hay salvación en el agua, en sumergir? No, realmente la salvación viene de Dios, viene de la obra de Cristo, viene de la cruz, viene de lo que Jesús hizo por nosotros, viene de la gracia de Dios sobre nuestra vida, viene de que Él llevó nuestros pecados. Pero entonces, ¿por qué tenemos que sumergirnos? Justamente porque ese es el símbolo que quedó, el agua, para identificarnos con Cristo. Romanos 6 es un capítulo que yo se los recomiendo. Es apasionante leer Romanos 6, porque el apóstol Pablo en Romanos 6 usa de querigma, proclama, y todo alrededor del bautismo. Explica lo que no se ve. Cuando nosotros sumergimos a una persona, ¿qué vemos? Una persona que estaba, no sé, con un pantalón, un short, una remera, o una mujer, una bata, y la metemos en el agua y la sacamos. No vemos más que eso. Pero hay algo espiritual que sucede en el bautismo. Y eso espiritual lo explica justamente Romanos capítulo 6. Ustedes saben que nosotros vemos con nuestros ojos lo que es palpable, pero sucede detrás cosas espirituales que Dios hace. Por ejemplo, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, y los evangelistas, los que cuentan, relatan, ¿qué relatan? Y relatan lo que ven, lo que relataría un reportero si fuera de un canal a cubrir la crucifixión. Jesús está en la cruz y está con una corona de espinas, y al lado hay un ladrón, otro ladrón, lo que hablaban entre ellos, y ¿dónde está la madre? ¿Qué fue lo que él dijo? No se ve más que eso, pero el Espíritu Santo y Dios, a través del Espíritu Santo, nos revela lo que Dios veía, que los demás, los que estaban presentes, no veían en la cruz. Por ejemplo, Colosenses 3 dice que en la cruz Jesús clavó el acta de los decretos que nos era contrario, que esa es la ley. Jesús me dice: yo no, en ningún lado vimos que Jesús clavara la ley. Pero cuando Jesús murió, anuló esa acta, quedó anulada la ley de Moisés y fue inaugurado un nuevo pacto. Nosotros no lo vimos con nuestros ojos, con los que estaban ahí, pero Dios sí. Dice que en la cruz despojó a las potestades. Nadie vio que Jesús despojara a nadie. ¿Saben lo que es despojar? Despojar es arrebatar. Son esos que van en la moto y te agarran la cartera, te tiran con todo, te despojan de algo. Jesús despojó a las potestades, triunfando sobre ellas y exhibiéndolas públicamente en la cruz. Si alguien estuvo presente, dice: ¿qué potestades? Yo lo que vi es que estaba un hombre que estaba muriendo y que terminó de morir. Pero sí Dios estaba viendo. La palabra dice que Él ahí cargó todos nuestros pecados. Y dice: yo no vi que Jesús cargara el pecado de nadie. ¿Ven? O sea, hay un hecho espiritual y hay un hecho real o visual o tangible. En el bautismo pasa lo mismo. Y en Romanos 6, Pablo dice que somos muertos y sepultados juntamente con Cristo por el bautismo. ¿Qué es lo que nos pasa en el bautismo? Se nos comunica la muerte y la sepultura de Cristo.
Jesús murió y fue sepultado. Entonces Pablo dice en Romanos 6:3, 6:4, que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y yo no veo que la persona se muera, pero Dios sí lo ve. Es un hecho espiritual. Hay que sumergir a la persona porque hay que sepultarla. ¿Qué hacemos con un muerto? Lo podemos velar, lo podemos llorar, no sé, X cantidad de horas, de días, pero al final lo tenemos que enterrar. ¿Y cómo se entierra? Y hay que sepultarlo. Y Pablo dice que en la cruz Jesús murió y fue sepultado, y nosotros somos sepultados, somos muertos y sepultados juntamente con Cristo. ¿Cómo? Por medio del bautismo. Por eso sumergimos a la persona. Y por medio del bautismo somos resucitados juntamente con Él. Todo lo que le pasó a Cristo nos pasa a nosotros. ¿Cómo es que sucede eso? Sencillamente, Jesús murió, yo muero. Jesús fue sepultado, yo soy sepultado. Jesús resucitó, yo soy resucitado a una nueva vida. Y la vieja naturaleza, que ahí en Romanos 6 la llama el viejo hombre, queda crucificada juntamente con Cristo y destruida. Escúchenme lo que dice. Esto es palabra de Dios. Nuestro viejo hombre queda destruido para que el cuerpo del pecado ya no siga funcionando. Nosotros tenemos una vieja naturaleza que es creadora, productora de pecado continuamente, en todas las áreas de nuestra vida. Esa vieja naturaleza que nos hacía pecar de mil maneras, el pecado que ustedes quieran, desde el más grosero hasta el más simple, esa vieja naturaleza fue destruida, dice. ¿Dónde? En la cruz, junto con Cristo. Jesús la mató. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Así dice Romanos 6:6. Y nos dio una oportunidad de darnos una nueva naturaleza. Por eso yo prediqué a los jóvenes, que habrán estado algunos presentes, que en el reino de Dios el que peca es porque quiere. Creo que se llama así el mensaje, ¿no? El que peca es porque quiere. Porque Dios nos dio poder y autoridad y destruyó en nuestra naturaleza pecaminosa para que podamos vivir en la vida nueva que nos dio también por medio del bautismo. La vida de la resurrección de Cristo la recibimos nosotros. Y nosotros ahora tenemos esta nueva naturaleza y somos hechos nuevas criaturas. Y esta verdad la tenemos que tener presente todo el tiempo, porque el diablo nos vuelve a mentir vez tras vez, diciéndonos que no cambiamos, que somos los mismos, que no tenemos remedio, que el otro sí cambia pero yo no, que el otro puede vivir la santidad pero yo no puedo. Nosotros tenemos que decir la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es una sola, que en el bautismo fui muerto, sepultado y resucitado con Cristo, y que mi viejo hombre quedó destruido. Watchman Nee, cuando habla de la muerte del viejo hombre, muchos lo habrán leído, él dice: si alguien quiere destruir la bebida en un país, no tiene que ir a todos los bares y almacenes, supermercados y romper todas las botellas de alcohol. Lo que tiene que hacer es ir a las fábricas y cerrarlas, clausurarlas. Lo que está en el mercado se consume en poco tiempo. Y después, ¿qué hizo Dios? Dios no se preocupa porque mentiste, o porque te enojaste, o porque dijiste algo fuera de lugar, o porque chismeaste de otra persona, o porque hiciste algo peor. Dios no trata al pecado, sino que trata al pecador. Trata la fuente de donde sale el pecado. Trata la fábrica de pecado. Y si Dios cierra la fábrica, no hay más producción de pecados. Entonces, el ejemplo de Watchman Nee es así: cerramos todas las fábricas que producen alcohol y se termina el alcohol en el país que quiere eliminarlo. ¿Cómo hace Dios con nosotros? Dios
tomó nuestra vieja naturaleza, la que nos hacía pecar, y la mató junto con Cristo en la cruz. ¿Cuántos había? Los jóvenes no digan nada porque ya lo saben. ¿Cuántos había en la cruz? ¿Cuántas personas había en el Gólgota? 3. Cuando Jesús murió. ¿Cuántos hombres había? Todos nosotros. No. ¿Cuántos había real? ¿Cuántos se veían ahí? Te está contestando. 3. ¿Quién dijo 3? 3. ¿Quién era? Jesús. ¿Y a los costados quién? Bueno, yo quiero decirles que eran 4. El cuarto eras vos. Soy yo. Ahí estaba Daniel Libano, ahí estaba cada uno de nosotros, ponga su nombre. Éramos 4. Eran esos 3 y estaba yo. ¿Por qué? Porque por el bautismo Dios me incluyó en Cristo. Me gusta mucho esta Biblia, ¿me la prestás? ¿Esta? Sí. Es tuya, ¿no? ¿Esto tiene siempre? Oh. Es la Biblia pastoral, la verdad que tiene. Miren lo que hizo Dios en la cruz con nosotros. Estos somos nosotros, esto es Cristo. Dios nos puso en Cristo por el bautismo. Por eso hay que bautizarse, porque sin el bautismo no alcanza. La fe es un cheque que Dios nos extiende. En el bautismo lo cobramos. En el bautismo se nos hace efectivo. Entonces Dios me tomó a mí y me puso en Cristo. Como yo pongo este papel o esta cartita acá. ¿Y después qué pasó? Y bueno, ya estoy en Cristo. Todo lo que le pase a esta Biblia le va a pasar al papel que está dentro. Si yo lo pongo en un estante y lo dejo 20 años, el papel que está dentro queda ahí. Si yo la quemo, se quema el papel que está dentro. Si la tiro al agua, se moja todo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo en el bautismo? Te tomó, te incluyó en Cristo, te incluyó en su muerte, te incluyó en su sepultura y te incluyó en su resurrección. Y así como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros resucitamos con Cristo para andar en vida nueva. Entonces, nosotros podemos decir que por la gracia de Dios, las personas que no han tenido la experiencia de encontrarse con Dios, de creer en Él y de arrepentirse de sus pecados y bautizarse, no pueden hacer lo bueno, no pueden. El apóstol Pablo cuenta su propio testimonio anterior y dice: encuentro, por supuesto fuera de Cristo, una ley en mis miembros, que lo malo que no quiero hacer lo hago y lo bueno que quiero hacer no puedo hacerlo. Y así es la gente. Es una risa cuando nosotros, los cristianos, los que somos discípulos, criticamos a los que no conocen a Cristo. Es inevitable que hagan lo que hacen. Es inevitable que vivan en maldad, que vivan en pecado, que vivan irregularmente en todo sentido, en toda su vida. Porque no tienen otra cosa, no pueden hacer otra cosa. Piensen en el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas son tinieblas totales. ¿Qué podés hacer cuando se corta la luz y estás en un lugar y se corta la luz en toda la ciudad? No puedes hacer nada, no ves, no hay ni siquiera luna, está todo nublado, no ves nada. Enseguida buscamos algo de referencia para no caernos, para... ¿Qué vas a pedir que alguien que vive en el reino de las tinieblas se porte bien? Hace unos años atrás vinieron para que firmemos no sé si yo les conté en comunidad, ¿no? Firmemos una carta para un canal de televisión para que no pasen un programa que era muy inmoral, ¿no? Y yo me reí, digo, ¿y yo quién que yo firme esto? Esto es como mandar una carta al diablo y decirle: por favor no seas tan malo, por favor tentá un poquito menos. Lo que tienen que hacer ustedes es agarrar el televisor y tirarlo de la terraza al patio, al fondo. Pero no que le manden una carta para que el programa sea menos inmoral. Era un programa que unas chicas bailaban
bueno, no sé cómo, ni quiero decirlo porque no conviene a santos, no conviene a santos. La gente que no conoce a Cristo no tiene otra alternativa. Pero el que pasó por la experiencia de la muerte y la resurrección, no solamente tenemos la posibilidad, sino tenemos la responsabilidad de vivir la vida de Cristo, porque hemos recibido el poder de Dios, porque nuestra vieja naturaleza quedó anulada, destruida, para que no siga produciendo más pecado. Y en Cristo hemos tenido la victoria que necesitamos. Cuando Dios te ve y te mira, lo que ve, si te bautizaste realmente en la fe de Dios, reconociendo a Jesús como el Señor de tu vida, si realmente hubo un arrepentimiento, Dios te mira y no mira tu vieja naturaleza, mira a Cristo en tu vida, la nueva naturaleza. Por eso Pablo se anima a decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, el bautismo tiene un significado tremendo para Dios, porque en el bautismo se cumplen todas las promesas que están en las Escrituras para todos aquellos que siguen a Cristo. Y nosotros tenemos que recordar esto, que ya no tenemos necesidad de vivir esclavos del pecado. Termino diciendo esto. Toda la argumentación de Romanos 6 es la esclavitud del pecado sobre la vida del hombre. El pecado es un amo despiadado que nos obliga, querramos o no, nos obliga a hacer lo malo. Así se sentía Pablo, así lo expresa. Está escribiendo a los romanos en una época, en un momento en que la esclavitud era el pan diario de todos. En todos lados, todos sabían. Nosotros tenemos que hacer explicaciones para más o menos ubicarnos, aunque hay lugares que todavía existe la esclavitud. Pero en ese momento la esclavitud era extrema. El amo tenía 3 vacas, 2 caballos y 5 esclavos. Sí, era parte de su inventario. Y Pablo dice, así soy yo, así me pasa a mí. El pecado es mi amo y yo soy su esclavo y el pecado me manda y yo no quiero hacerlo. Pero como Él es mi amo, el que manda sobre mi vida, mi Kyrios con minúscula, el Señor con minúscula, porque con mayúscula Jesús, es mi Señor, yo tengo que obedecer y hago lo que no quiero hacer. ¿Y cómo soluciona Dios ese problema? Romanos 6 es la solución. Dios no se ocupa del pecado, no se ocupa del amo, se ocupa del esclavo, que sos vos y que soy yo. ¿Y qué hace con el esclavo? Lo mata. Dios lo mata. Entonces ahí está el esclavo en el piso, tirado, con un infarto, se acaba de morir hace media hora, y viene el amo, viene el Kyrios, el Señor, y dice, ¿qué estás haciendo ahí tirado, sin vergüenza? Levantate. Y lo empieza a patear, y agarra un látigo y le empieza a pegar. ¿Qué es lo que pasa? No pasa nada. Se perdió la relación amo-esclavo. ¿Por qué? Porque se murió el esclavo. Y cuando el esclavo se muere, ya no se puede hacer nada. Entonces Pablo dice, a mí me pasó lo mismo. Antes era esclavo del pecado, pero cuando Cristo me mató, cuando morí juntamente con Cristo, el pecado no tuvo más autoridad sobre mi vida. Y termina el capítulo, o el pasaje este de Romanos 6, diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es decir, porque el pecado no puede ser más Kyrios. ¿Viste? La palabra Señor, enseñoreará, viene del Señor. No puede ser más el que te manda, porque vos te moriste con Cristo. Cuando el pecado viene y te dice, che, hacé tal cosa. No tengo por qué obedecerte, no te conozco, estoy muerto. Y nosotros tenemos la oportunidad
de vivir la vida de Cristo. Discúlpeme, quizá me olvidé de un adjetivo, la gloriosa vida de Cristo. Tenemos la oportunidad de ser santos, tenemos la oportunidad de vivir en santidad, la oportunidad de decirle que no al pecado, porque no sos más mi amo, yo cambié de Kyrios. La oportunidad de decirle al pecado, no, se rompió esta relación, la rompió Jesús, me hizo libre del pecado. Y dice Pablo en el versículo 7, porque el que ha muerto quedó libre del pecado. Miren qué querigma tan precioso y tan tremendo. Bueno, eso es lo que significa el bautismo. ¿Por qué sumergimos a las personas? Porque creemos que lo que está pasando es que está operando la muerte de Cristo, como dije antes, nos identificamos con Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo para una nueva vida por la gloria de Dios. Amén.